a mejorar el espacio, ¿no? Desde lo público, y a veces pues, sí nos toca desde lo privado, ¿no? Pero es un poco como que esta dualidad, ¿no? Y justo una de las ideas de esta charla, como su nombre lo dice, pues habla un poco de los espacios, yo le llamo humanos y posibles, porque yo les quiero hablar como de esta dualidad que existe en las ciudades y estas dos visiones, ¿no? Que, como comenta Adela, en la facultad mismo se pueden dar cuenta que existe, ¿no? Por un lado tienes toda esta parte de las personas que se dedican al entorno arquitectónico, y tienes por otra parte a las personas que se dedican al entorno del hábitat, ¿no? Entonces es un poco complicado como que poder contraponer estas dos visiones, ¿no? Porque por una parte el entorno arquitectónico se centra más en el objeto como tal, y en cambio en la visión del diseño del hábitat o del urbanismo, por así decirlo, es totalmente distinta, ¿no? Sino se centra en el conjunto de estos objetos, ¿no? Entonces, el tema del diseño urbano, como yo lo interpreto, es como deambular, ¿no? Entre estos dos universos, ¿no? Que pareciera que hablan lenguajes distintos, pero pues casualmente estos dos elementos son lo que construyen las ciudades. Entonces, a mí me resulta muy interesante poder brincar estas barreras o poder hacer el análisis de dónde se cruzan y dónde se contraponen, e ir dándose cuenta de que en realidad es lo mismo. Y es algo un poco de lo que les quiero hablar. Por eso no lo quiero centrar esto ni tanto pensándolo en la arquitectura, ni tanto pensándolo en el diseño urbano o en el diseño del hábitat, ¿no? Entonces, es una frase que a mí siempre me llamó la atención, es de un maestro muy querido, que se llama Carlos González Lobo, y él habla de lo que es la arquitectura, ¿no? Pero más allá de la simpleza de la frase, a mí me atrae mucho el tema de que una de las bondades que yo le veo a la disciplina de la arquitectura es que sí te abre el panorama a ver qué es lo que sucede en el resto de las disciplinas, ¿no? Entonces, esta visión se contrapone con la visión actual de lo que es la arquitectura, que es la pregunta que yo me hago, ¿no? ¿Cuál es el papel de la arquitectura en el diseño de las ciudades? Y esta pregunta, pues, deriva en un montón de preguntas más, ¿no? Esta es una de las preguntas que a mí en lo personal me toca un poco, porque yo ahora veo qué es lo que está sucediendo en la corriente de lo arquitectónico a nivel mundial. Mucho lo vemos en nuestro país, y se vuelve en esto, ¿no? En crear una tendencia donde la intención es buscar imágenes que se repliquen y repliquen y repliquen, y pareciera que eso es lo importante, ¿no? Y no lo otro que es más importante, ¿no? Que es quién utiliza estos espacios. Este es un claro ejemplo, ¿no? Bueno, ¿cuál es el papel del profesionista en todo digamos, en esta construcción, ¿no? Por un lado tenemos uno de los edificios más emblemáticos, no porque se lo haya ganado, sino porque pues el sistema lo ha acomodado como si fuese la vanguardia en cuanto a la arquitectura mexicana, ¿no? Y tenemos al ejemplo pues perfecto, ¿no? El sobrino de la persona más rica de este país, pues es quien está, digamos, a la vanguardia, ¿no? De este movimiento de la arquitectura nacional, ¿no? Y este es otro ejemplo, ¿no? Y a mí esta frase que encontré ahí en Art Daily me dio mucha risa, porque, o sea, en realidad la frase de que la arquitectura es un componente más para producir cambios relevantes en la sociedad parece que está fuera de lugar, ¿no? Porque en realidad la sociedad es la que genera sus propios cambios relevantes. La arquitectura es un resultado de ese proceso de producción del espacio, ¿no? Y eso es un enfoque un poco más centrado
que viene de esta corriente del diseño del hábitat, ¿no? Del urbanismo, pero hasta que no entras dentro de esta corriente y no empiezas a conocer a otros autores, pues no te vas dando cuenta de que esta visión autocéntrica de que tú como arquitecto eres el constructor del futuro, pues es un poco errónea, ¿no? Y bueno, ¿no? Entonces, esto lo podemos traducir al contexto próximo, ¿no? Entonces nos damos cuenta de qué es lo que está pasando con nuestra ciudad, ¿no? Y tenemos dos claros ejemplos de lo que ahora se está convirtiendo esta ciudad y la pregunta es qué estamos haciendo nosotros para dejar que esto pase, ¿no? Porque estos son dos claros ejemplos de que es una concepción o una visión de la transformación del espacio, la cual es aséptica a las personas. Si se dan cuenta en las dos imágenes, que son las imágenes más, digamos, las primeras imágenes que te aparecen en el buscador, que están carentes de personas. Y eso a mí me llama mucho la atención. Digo, normalmente las fotos arquitectónicas así son, pero ya que he tenido oportunidad de conocer estos edificios, la relación con su contexto próximo con las personas es nula, ¿no? Y estas fotos lo dejan de manifiesto, ¿no? Y bueno, principalmente la idea es, cuando platicaba con Adela, ella me comentaba que le interesaba que les compartiera un poco del trabajo que yo había hecho, entonces me pareció interesante hacer una transición sobre dos ejemplos de unos referentes que en lo personal considero un aporte donde existe esta colaboración o llamémosle, construcción o producción del espacio social y cómo esto derivó en un proyecto que hice justo al recibirme la licenciatura, donde pues, la idea era tratar de abordarlo de la misma manera, ¿no? De no generar un proyecto que fuera un objeto que estuviera en la nada, sino realmente tratar de que este objeto se enganchara y correspondiera con el lugar en donde está emplazado. Entonces, un poco la idea es que hagamos el ejercicio de ver estos referentes y cómo esos referentes pues, sirven como un apoyo para poder desarrollar un proyecto y cómo estos dos referentes, pues de alguna u otra manera, pese a que son hechos por arquitectos, pues, tienen una visión muy distinta a lo que vemos hoy en día, ¿no? Los proyectos son de los años 70, entonces uno de ellos lleva mucho tiempo construyéndose, el otro es un proyecto que ya se realizó, pero bueno, ahorita les voy a hablar un poco más a detalle, ¿no? Uno de ellos es la Casa Hubertus. Casa Hubertus es un edificio en Ámsterdam que fue realizado por el arquitecto Aldo van Eyck. Aldo van Eyck es el que está ahí. Ahorita les hablaré un poquito más del contexto de esa foto, que es muy interesante. Aldo van Eyck fue uno de los referentes de la arquitectura holandesa posterior al boom del modernismo y del neoplasticismo de Gerrit Rietveld y de Adolf Loos y toda esta corriente de arquitectos. Él llega, es como de la generación que siguió. Sin embargo, su objetivo, bueno, no objetivo, sino su área de trabajo se dedicó más a los edificios de carácter social, ¿no? Él trabajó mucho para la municipalidad y la Casa Hubertus es un ejemplo de este tipo de objetos arquitectónicos, ¿no? Esto es más que nada para describirles cómo funciona el espacio. Más o menos en la parte de abajo es el área pública, en la parte de atrás es el área privada, donde están los dormitorios, y este es como un área de servicios, ¿no? Es una manzana en Ámsterdam y este es el acceso. A mí lo que me parece interesante de este edificio, más allá de que, digo, plásticamente tiene mucha fuerza, está hecho con elementos que prevalecieron en el modernismo, que es pues, el acero, el concreto, elementos como muy puros, pero muy bien empleados, y son espacios al interior, pero no me quiero centrar mucho en eso. A mí lo que me interesa
es el planteamiento que Aldo Van Eyck propone en este edificio, ¿no? Uno de esos planteamientos es reconoce que existe una vida al interior, ¿no? La Casa Hubertus es una casa que es un albergue para mujeres que están en situación de violencia familiar, por así decirlo. O sea, legalmente no tengo el término adecuado, pero cuando las mujeres en Holanda, en Ámsterdam, tienen un problema de violencia familiar o de no tienen recursos para poder mantener a sus hijos, el Estado las apoya. Y esta es una casa del Estado que lo que hace es que recibe a estas mujeres, muchas de ellas tienen hijos, y lo que hace el espacio es proveerles de casa y de un techo y un sustento en lo que ellas pueden reincorporarse a su vida laboral, porque por lo general la mayoría de ellas está en un litigio legal, ¿no? Entonces, en lo que se resuelve el problema legal que tengan con la mayoría son con sus parejas, ellas están como en este proceso de transición, de, digamos, resolver su situación actual con su pareja y eventualmente retomar su vida como madres solteras o con otra persona. Lo que a mí me parece interesante es que el edificio responde a esta necesidad, ¿no? Esta es una foto que me parece impresionante, la del lado izquierdo, donde tal cual tienes por un lado un espacio privado, pero que da hacia un área pública donde la madre sigue cumpliendo este rol, ¿no? De cuidadora, ¿no? Lo mismo en la foto del lado derecho, donde en la parte interior de la zona como habitacional tienes un área que funciona como una especie de parque que mismo, o sea, cumple este papel de interacción social. Y una de las cosas que a mí me parece así impresionante de este edificio es, pues, esta es la parte de la fachada principal, este es el acceso, y, y una de las cosas muy interesantes es cómo está resuelto el acceso. Si se fijan en la parte inferior de la derecha, hay una como pequeña banquita, pero hay unas escaleras que le dan la vuelta y hay una especie de balconcito que es, digamos, como una manera muy inteligente de vestibular un acceso y, y, a su vez tiene otra función. Esta es un poco de foto más como tomada desde la parte de atrás, pero lo que está muy interesante de esta solución es que si bien la casa funciona como un albergue, pues las mujeres que en ella viven pues tienen que seguir adelante con su vida, ¿no? Y una de estas, digamos, aportaciones que hace Aldo Van Eyck es que no se prohíbe el acceso a todas las personas que no son parte del albergue. Entonces, si una persona quiere llegar a visitar a una de estas mujeres que vive ahí, no puede entrar y la única manera o el único lugar donde tienen, digamos, contacto es la parte de la entrada, ¿no? Y me parece interesante cómo en esta parte tú tienes una manera en que el espacio público se vuelve parte del espacio interno del lugar, pero desde el lado interno, en este balconcito, las compañeras de a quien llega a visitar pueden observar desde la parte de adentro qué es lo que está pasando en la parte de fuera, como una manera, como una alusión a esto que Jane Jacobs llama los ojos a la calle, pero desde el interior del albergue, donde las propias compañeras son las que cuidan a a quien, digamos, quien pese a la experiencia de vida que haya tenido, pues está buscando tener pues una segunda oportunidad, ¿no? Y Aldo Van Eyck es muy claro en eso. Tienes, o sea, el hecho de que tú estés en un albergue o de que hayas tenido una experiencia de vida o que hayas sufrido violencia familiar, etc., etc., pues no te exime, ¿no? De que tengas que seguir con tu vida y que pese a esto, pues tengas derecho a conocer a más personas, ¿no? Y esto Aldo Van Eyck lo pone de manifiesto en su propio edificio. Me parece un gesto así que incorpora elementos que van más allá, ¿no? De lo que arquitectónicamente podría aportar cualquier otro edificio.
Y pues bueno, ahí pasaremos a otro ejemplo, que esta es la iglesia de San Felipe de Jesús de Mirasol. Este es por Carlos González Lobo. Eh, es una iglesia que es un proceso sumamente complejo de producción del espacio, porque en realidad es un proyecto que lleva 30 y tantos años construyéndose, aún no se termina, porque es un proyecto que los pobladores del lugar, conforme van haciendo colectas y van juntando dinero, le van metiendo más dinero a la iglesia va creciendo y creciendo y creciendo. Pero pues en un inicio esto es como uno de los croquis iniciales, ¿no? Eran una serie de construcciones contiguas en un terreno y ellos querían hacer como un ideal, ¿no? Un proyecto, una iglesia de arquitecto que fuera la iglesia de El Mirasol. Entonces, pues bueno, Carlos González Lobo se da la idea de ir desarrollando el proyecto. En la parte inferior son edificios que existían, son unas crujías de concreto, y el proyecto es toda la parte posterior que se ve aquí arriba, que tiene numeritos, que ya les explicaré luego qué es. No, no importa tanto. Esa es un poco la sección donde se utilizan unas bóvedas de concreto muy a la Félix Candela y un campanario que tiene unos detalles que seguramente a Adela le gustarán porque son muy de Gaudí. Y bueno, esta es un poco la imagen de lo que era antes, ¿no? Esta es una de las imágenes de la capilla abierta que tenían, y justo la intención de la realización del proyecto será esto, ¿no? Que se mantuviera la idea de realizar una capilla abierta, ¿no? Y esta es una parte ya como más desarrollada del proyecto, ¿no? Este es el campanario, un campanario que tiene ahí unos detallitos que sin duda son como extraídos directamente de la arquitectura de Gaudí, que me parece un gesto ahí muy, muy padre, y este tipo de detalles que no voy a centrar tanto en esto. Esto es como el interior. Algo que me llamó la atención es que pues, un poco de la solución que ahora se volvería una solución un poco hipster, que es meter botellas para hacer vitrales, que en realidad esto se da porque no había dinero para hacer los vitrales, ¿no? Entonces, después de la fiesta de pueblo, Carlos González Lobo va a una de las visitas de obra y ve que hay unas pilas y pilas y pilas de botellas, porque pues en la fiesta del pueblo toman como si se fuera a acabar el mundo, ¿no? Entonces, Carlos González Lobo dice, no, pues bueno, ¿cuántas me pueden juntar, no? Pues ¿cuántas quiere, jefe? Entonces, pues le juntan un montón de botellas y se despachan, ¿no? Los vitrales, ¿no? Que son los que cierran la parte de las bóvedas. Y otro de los detalles que me parece genial es que casualmente la resolución de las bóvedas es muy, digamos, responde de alguna u otra forma con el contexto. Algo muy parecido a lo que se da en Teotihuacán, que esto ya fue un detalle que ya comentándolo con el maestro Carlos comentaba que no fue a propósito, pero bueno, no está de más alardearle a eso de que los arquitectos también tienen este tipo de detalles. Me parece un gesto, pues, que habla, ¿no? Que, o sea, directa o indirectamente, quienes estudiamos el espacio, no solo lo que pasa ahora, ¿no? Sino, por ejemplo, esto es la pirámide del Sol en Teotihuacán, y todos los arquitectos sabemos que se da esta relación directa entre el objeto arquitectónico y el contexto. De alguna u otra manera está implícito, ¿no? en la resolución de los edificios. Me parece algo que es sumamente fuerte, porque esto te habla que hay una interacción directa del contexto próximo con el objeto arquitectónico. Y esta es una parte que me parecía interesante de detallar, ¿no? La persona que está en la foto de la derecha arriba, el de como chaleco color café, la tercera persona de derecha a izquierda es el arquitecto González Lobo. Es el que está trepado en la foto acá arriba con su pipa. Y a mí lo que me parece interesante es cómo el proceso involucra, ¿no? La participación de las personas, los constructores que ustedes ven trepados en los andamios,
son los mismos feligreses de la iglesia, ¿no? Entonces, te habla que la construcción de un espacio no es decisión de una persona, ¿no? Como se atribuye actualmente, sino es un proceso de participación y de gestión que involucra a un montón de personas y que se da en muchos momentos del tiempo, ¿no? O sea, esta iglesia, pues estas fotos que están viendo se realizaron 20 años después de que el proyecto se solicitó. Al arquitecto Carlos González Lobo lo buscaron porque su papá era ebanista y él fue el que restauró el retablo que se encuentra en la iglesia. Y a él lo buscan porque cuando él restaura el retablo, el arquitecto Carlos González Lobo estaba estudiando arquitectura, ni siquiera se había graduado. Y desde ahí lo contactaron para que lo iban a ir a buscar dentro de 5 años para que fueran a ver el terreno que habían comprado. Y a los 5 años, cuando él ya se había recibido, fueron a buscarlo y este proyecto arrancó. Esta foto, el proyecto actualmente sigue teniendo modificaciones y el arquitecto sigue yendo a trabajar con esta gente. Entonces te habla que los procesos de gestión no necesariamente tienen un inicio y un fin, ¿no? Muchas veces son proyectos que llevan toda la vida, ¿no? Este es un claro ejemplo de eso, ¿no? Que me parece interesante que hoy en día estamos educados con esta idea de generar un producto y generar un producto y generar un producto, te habla de que los procesos son mucho más cortos, ¿no? Pero obviamente los resultados se comprometen por el tiempo. En cambio, acá tú puedes ver una ejecución de un objeto que es sumamente sofisticado, que está hecho con muy pocos recursos, pero que tiene una plasticidad sumamente fuerte y que cumple con los requerimientos de quien lo está solicitando y quien lo está gestionando. Pues bueno, estos son un poco acercamientos de las imágenes a detalle. No voy a meter mucho en esto. Algo que sí me gustaría destacar es esto, ¿no? O sea, el papel de quien se encarga de producir el espacio, simplemente es un coordinador, ¿no? Y está involucrado directamente con el proceso de construcción. Esto lo podemos ver relacionado con la imagen que les presenté anteriormente. En esta imagen, Aldo Van Eyck estaba barriendo, pues no estaba barriendo su casa, estaba barriendo un parque que acaba de terminar y que justo está por inaugurarse. Y es muy curioso, ¿no? Como pese a, ya saben, el saco de lana que se usaba en aquellas épocas, pese a toda esta figura del arquitecto que era, en ese tiempo, tengan en cuenta que esto es contemporáneo a Le Corbusier, cuando Le Corbusier estaba en el máximo de sus poderes, ¿no? Entonces, esto te habla de una sensibilidad y de una cercanía más hacia el objeto y hacia quien va a estar desarrollado, más que esta imagen del arquitecto que proyecta y está sentado en su imagen, o esta foto que a mí me da mucha risa de Mies van der Rohe que está fumando un puro en su silla, está toda cara diseñada por él, y como la imagen que más encuentras de Aldo Van Eyck es esta, ¿no? Con una escoba barriendo el parque que acaba de terminar la obra. Entonces, es uno de los gestos que me parece que se contrapone directamente con esto, ¿no? Que son dos visiones totalmente opuestas de ver el mismo objeto arquitectónico, una, digamos, apoyándose sobre él y la otra construyéndolo desde abajo con quienes están, con las personas que están involucradas con el objeto, ¿no? Y pues bueno, finalmente pasamos después de estos dos proyectos, hablar un poco de que me tocó realizar con un compañero que se llama José Amos Urrutia. Es una casa de artes y oficios para sordos que está en la Colonia Guerrero. Bueno, el proyecto está en la Colonia Guerrero. Después el proyecto se movió a un edificio que estaba en el centro, por la calle de Brasil, pero al final el proyecto quedó parado porque el fideicomiso del centro histórico pues, no podía hacerse un predio que estaba en posesión de la Secretaría de Salud. Ahora ya no existe ni siquiera el fideicomiso del centro histórico, así que sepa Dios qué va a pasar con eso, pero bueno, es un poco la idea del planteamiento del proyecto, parte de un concepto que se llama relingo urbano. El relingo urbano viene de una palabra que fue acuñada por las abuelitas de antes, que le llamaban relingo,
a esta serie cuando te pones una ropa, una camisa o lo que sea, esta serie de hilos que se van desprendiendo de la ropa con el uso. Las abuelas suelen llamarle o solían llamarle relingo, que es, pues, con una tijerita lo cortas y lo tiras, ¿no? Este relingo es parte del tejido original de la prenda, pero llega, o sea, digamos, a la hora de tu removerlo, pues, se vuelve un sobrante, ¿no? Entonces, un poco haciendo la transición o la analogía de la poética de la palabra, este proyecto se sustenta en una teoría del relingo que desarrolla el arquitecto González Lobo, que habla sobre este mismo fenómeno, pero trasladado al suelo urbano, ¿no? Entonces, por una parte, este esquema habla de eso, ¿no? O sea, la ciudad se compone por las personas, yo ya no llamaría gente ahora, sino son personas, y el suelo, ¿no? Entonces, uno de los grandes problemas de las ciudades grandes que justo Mérida está empezando a padecer es el tema del suelo, ¿no? Cómo el suelo va cambiando su valor dependiendo del crecimiento de la propia ciudad. Entonces, es un poco la idea de empezar a plantear la idea del relingo, ¿no? La foto se puede ver, es un camellón andador, no sabría cómo descifrarlo, ¿no? Y cómo es el eje 1 Guerrero en la Ciudad de México, y la idea acá es cómo en un pedazo de suelo que está destinado para una cosa, suceden más cosas, ¿no? Entonces, esto retomando un poco la frase inicial, es un indigente que vive en una jardinera, y cómo en realidad esta es su realidad y esta es su vivienda, ¿no? No tendrá las características de las demás viviendas, pero ahí vive alguien. Entonces, esto lo planteamos un poco con la idea del relingo, ¿no? El relingo parte en este esquema, ¿no? Tú tienes un trazo regular, que la ciudad tiene un trazo original, que el trazo siempre va cambiando dependiendo del crecimiento de las ciudades. En este caso fue la Avenida Reforma, y el ejemplo es un poco claro, ¿no? O sea, donde se traza una avenida, donde se quita una sección de ese trazo y quedan estos retazos remanentes que tú, al cambiar la geometría ortogonal por otra geometría, te van quedando estos pedazos que se vuelven de nadie porque no son o no se llegan a conformar como un terreno en general, pero tampoco tienen esta función de parque, pero tampoco tienen esta función de calle. Entonces, es un poco, la teoría del relingo sustenta de que en una ciudad donde el suelo es lo más caro y lo que no hay, cómo poder ver desde el punto de vista, digamos, del arquitecto, cómo tú puedes ver la oportunidad en esta serie de espacios que sí existen, pero en realidad son remanentes, ¿no? Y cómo el ejercicio va a que tú tengas o desarrolles la destreza de cómo poder lograr algo con eso, ¿no? Entonces es un poco de dibujos, ¿no? Sobre cuál es la idea del relingo, qué es lo que sucede, ¿no? Cuando tú cortas un edificio, cortas una manzana y de repente aparecen muros ciegos que a la ciudad le representan ciertas cosas, ¿no? Entonces, para poder hablar un poco más del relingo, hay que hablar de dos casos que son muy buenos. Aquí, lástima que no tengo más imágenes. Este es el Museo de San Carlos. Si no lo conocen, la Ciudad de México, el Museo de San Carlos es este. Es una foto muy antigua. No tengo la idea de cuándo fue. Pero si se fijan, en el costado derecho hay una vivienda, ¿no? Cuando llega cuando llega Jan González a la regencia de la ciudad y se abren los ejes viales, se abren un montón de calles en el centro y tiran un montón de casas, esta casa que está al lado, la Blanca, fue una de ellas, ¿no? Entonces el Museo de San Carlos pues quedó, digamos, con una calle en un costado, ¿no? Pero el espacio que tenía de remanente pues, era parte de una jardinera, ¿no? Entonces el maestro José Luis Benlliure pues elabora este edificio, ¿no? Donde lo que hace es una especie de anexo. Si se fijan, esta es la planta arquitectónica del museo, y la cosa esta gris que ven acá, la mancha,
es un anexo que hace el maestro José Luis Benguiure al edificio, y lo que me parece interesante es que como en una jardinera, él desarrolló un anexo donde mete un auditorio, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo esta idea de aprovechar al máximo el espacio posible es algo que viene mucho tiempo atrás, ¿no? El ejemplo más claro, aparte de este, es este edificio que se llama Los Talleres Tostado, que hace Federico Mariscal. Este se encuentra al lado del Panteón de San Fernando, en la iglesia de San Fernando, que está cerca de la zona de estudio. Ahorita hablaremos un poquito más de la zona de estudio. Eh, Acá la idea nada más es centrarnos un poco en el ejemplo, donde acá podemos ver en la planta arquitectónica esta mancha gris, en realidad es un edificio, ¿no? Acá se ve un poco la planta de ese edificio, donde en el creo que se puede distinguir un poquito mejor, donde tú ves un edificio que pareciese que fuese muy grande, pero en realidad es un edificio que tiene 2,5 metros de ancho, ¿no? Y es esta foto que ustedes ven del lado izquierdo, donde magistralmente se puede desarrollar, digamos, un elemento arquitectónico que responde a la ciudad, que le mata un muro ciego a la parte de atrás del convento, que es este convento, y que resuelve unos talleres de serigrafía que se construyeron en los años 70, creo. Entonces, estos eran como los referentes de, bueno, esta idea de poder construir algo posible en un remanente de suelo donde el reto es mayor, es posible, ¿no? Entonces, con estos dos ejemplos, pues nos damos a la tarea de empezar a buscar, bueno, dónde vamos a trabajar. El área de trabajo que se destinó es el centro histórico de la ciudad, por la Colonia Guerrero. Quienes conozcan la Ciudad de México ubicarán que esta es la Alameda Central. Acá está el Palacio de Bellas Artes, acá está el Zócalo y la Catedral Metropolitana, y esta manchota que se ve enorme arriba es el área de Nonualco, Tlatelolco. Aquí se ve la estación de trenes de Buenavista, y la idea es trabajar sobre el trazo urbano que se genera en la Avenida Reforma en su prolongación. Si ustedes conocen un poco la Ciudad de México, de donde está la mancha gris del área de trabajo hacia el sur, es la parte de Paseo de la Reforma, pero el Paseo de la Reforma pues, fresa, ¿no? Donde están los edificios y los grandes centros comerciales y demás, y la parte que da hacia Tlatelolco, pues es la parte donde está lo más heavy metal, porque aquí está la glorieta de Peralvillo, y aquí empieza Pepito, y aquí empieza la Lagunilla, y es un mundo ahí que no tiene, que se contrapone, ¿no? Con toda esta parte de Reforma que da hacia Chapultepec, ¿no? Entonces, este es el área de trabajo, este es un zoom un poco más del área de trabajo, donde tenemos la iglesia de San Hipólito, ya hablaremos un poquito más de ella a fondo. Acá en la parte de arriba está la glorieta creo que es de Simón Bolívar, si no me equivoco. Y acá, este edificio que ven aquí es un centro de detención de la antigua PGR, ahora es la Fiscalía. Aquí es el centro de máxima seguridad, de detención de máxima seguridad. No sé si se acuerdan cuando detuvieron a la Barbie y cuando detuvieron al H2, creo, antes de que se lo llevaran a Puente Grande. Aquí es donde los llevan a comparecer, porque es un centro de detención federal. Entonces, esta parte de aquí tiene como militares alrededor, y hay un muro de concreto como de 0,5 metro de ancho, y es como un fuerte ahí, que está incrustado en una zona residencial, bueno, no residencial, sino de vivienda de interés social, y es muy fuerte esta imagen de que pues, es peligroso hasta cierto punto. O sea, nos contaban los vecinos que han habido intentos de fuga de ese lugar, y obviamente llegan comandos ahí a la zona, y han habido balaceras, es una cosa ahí muy extraña. Esto sucede, es increíble que esto suceda a 3 cuadras de la Alameda, una cosa ahí muy extraña. Pero bueno, es un poco la idea histórica del recorrido histórico, ¿no? De la creación de Paseo de la Reforma. Muchos saben la historia de que Maximiliano se paró en el Palacio de Chapultepec, señaló con su dedo y dijo: quiero que aquí pase una avenida que conmemore la historia. Ya lo sabemos todos el chiste bueno, el proyecto original de Paseo de la Reforma, pues son estas glorietas que son súper famosas. Acá está la glorieta de Colón, que recientemente removieron la estatua.
Eh, y la glorieta del caballito, que actualmente antes era el caballito de Carlos V, que está en el Palacio de Minería, y que después Sebastián hizo esta pieza que funciona como una lumbrera del drenaje profundo. Y justo es donde los de Frena pusieron sus tiendas de campaña, ahí mero es donde está la zona de estudio. Esta es la iglesia de San Hipólito, que es una... Recientemente vi las noticias que se acaba de quemar, lo cual me dio un poco de tristeza porque es una de las iglesias que después de este trabajo le agarré mucho cariño. Si se fijan, sus torres, una iglesia del siglo XVI, sus torres están rotadas a 45 grados, cosa que es inusual, es la única, hasta donde yo tengo entendido, en Latinoamérica que cumple con esta plástica rara. Pero bueno, ya hablaremos un poquito más de ella. Este es el Panteón de San Fernando, que está a la vuelta de la área de trabajo. Este es el Franz Mayer. Estas son las tipologías arquitectónicas que se encuentran. Hay mucho pórtico, el cual nos sirvió como para solucionar unas cosas del proyecto. Y aquí en el Panteón de San Fernando, pues no sé si sabían, acá está enterrado Vicente Guerrero, por eso se llama Colonia Guerrero. Y está Benito Juárez también con su esposa, está Francisco González Bocanegra. Es un panteón, a diferencia del panteón francés o el panteón español, pues contiene ahí una serie de personajes, y está muy olvidado porque se puede visitar, tiene un pequeño museo, pero está muy, muy descuidado. Y bueno, esta es la iglesia de San Hipólito. Una de las cosas interesantes de San Hipólito, no sé si sabían, yo creo que algunos sí sabían, es el templo que recibe a los feligreses de San Judas Tadeo. San Judas Tadeo es el santo que, digamos, que las personas o los estratos sociales más bajos acuden mucho a él, y obviamente pues también los estratos que se dedican a delinquir, ¿no? Entonces, es una como congregación muy extraña, ¿no? El día de festejo de San Judas Tadeo es el 28 de octubre. De hecho, estamos a unos cuantos días de que se dé la fiesta. No creo que van a suspender las visitas, porque llega después de la Basílica de Guadalupe, es el templo que más gente recibe en el año, en todo el país. Y es un poco estas imágenes, ¿no?, de lo que sucede. Sin embargo, cada 28 de cada mes la gente se congrega a celebrar a San Judas, que tan fuerte es su influencia en los feligreses que se festeja cada mes, ¿no? Y el 28 de octubre pues, es la mera fiesta del patrón, ¿no? Entonces, eso es un poco cómo el espacio cambia, ¿no?, en esa área de estudio. Y esto es un poco ya más a detalle el templo de San Hipólito. Aquí está, que se ve más claramente las torres giradas, que son muy, muy bellas, la verdad. Y lo que sucede, ¿no? Son un poco de fotos históricas. Acá al fondo se ve Tlatelolco y el cerro de Chiquihuite y demás, ¿no? Y esta es una imagen que fue la que cambió lo que estábamos haciendo, ¿no? O sea, en esta idea de nosotros ir a ver qué es lo que necesita el sitio, y nosotros proponíamos que se necesitaban hacer X o Y cosas, estábamos proponiendo hacer una escuela, estábamos proponiendo hacer un montón de cosas, ¿no? Agarramos el plan de equipamiento y veíamos cuál era el equipamiento que estaba en la zona, y decíamos, hace falta esto, hace falta aquello. Y justo el maestro González Lugo nos decía, no, o sea, eso es claro, ustedes tienen que ver qué es lo que necesita el sitio, pero con sus ojos tienen que ir a sentir el lugar. Y en una de estas visitas al sitio fuimos un domingo y casualmente nos encontramos con esta imagen, ¿no? No sé si pueden ver, pero eso es un coro de sordos de una misa que se da en San Hipólito. Los domingos a las 11 de la mañana, antes de la misa de las 12, se da una misa para personas sordas, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que en San Hipólito, después de ver esta imagen, empezamos a preguntar, nos empezamos a dar cuenta de algo que no nos habíamos dado cuenta. Estaba en nuestras narices, pero no nos habíamos dado cuenta, que en la parte de afuera de San Hipólito hay una congregación muy grande de personas que hablan en el ESM, el lenguaje de señas. Y empezamos a darnos cuenta que esta comunidad es muy grande y que cuando empezamos a investigar, pues resulta que, pues, como todo, ¿no?, como todas las personas con discapacidad en el país, son las
que son menos atendidas y obviamente tienen menos espacios, y es por eso que el proyecto se tornó a ser algo referente a la comunidad sorda, ¿no? Entonces, esta es un poco la idea de los relingos que se fueron estudiando. Al final decidimos trabajar en este que está aquí, en el número 2, porque es el que está contiguo a la iglesia de San Hipólito, y es un poco más ya la escala más pequeña, ¿no? Como es un parque que existe actualmente, que tiene una salida del metro Hidalgo, y hay una estatua que ya después les contaré un poco la historia de la estatua que está ahí. Este es un poco el levantamiento que hicimos del predio, las áreas y demás. Y estas son fotos del sitio. Aquí se ve la estatua al fondo. Esta estatua es un monumento dedicado a Francisco Zarco. Posteriormente nos enteramos que Francisco Zarco fue un periodista de la Revolución Mexicana, en los tiempos de la Revolución Mexicana, que obviamente expuso un montón de injusticias cometidas desde el régimen, desde Porfirio Díaz, y fue asesinado, ¿no? Entonces, aquí es como el lugar donde los periodistas, el Día del Periodista, que ahorita se me olvida qué día es, cada año se juntan a celebrarlo, porque Francisco Zarco, digamos que fue el pionero de la libertad de expresión en nuestro país, que son de las cosas que hasta que te empiezas a empapar en el contexto te das cuenta que suceden, ¿no? Porque cuando tú pasas diariamente por aquí, tú ves indigentes durmiendo y tú piensas que hay que resolver el problema de los indigentes, y en realidad no solo sucede eso, suceden mucho más cosas. Y esto es un poco más de los análisis que estuvimos haciendo de qué es lo que sucede en el parque. En la contraesquina está la Casa de Cortés, en la otra esquina existe un centro cultural que se llama José Martí, la Alameda, etc. Y ya empezamos a hacer esta serie de distinciones, empiezan a aparecer cosas, ¿no? Como por ejemplo, justo en la esquina de donde está la iglesia de San Hipólito, por ahí más adelante creo que hay una imagen de eso, existe una piedra, bueno, el remate de la arcada, o llamémosle, de esta reja que divide el interior de lo que vendría siendo el atrio de la iglesia de San Hipólito, porque actualmente es un eje vial, antes esto era un atrio. Ahí se encuentra una piedra que narra los hechos de la batalla de la Noche Triste, de la famosa batalla de la Noche Triste, donde tal cual, en esta esquina fue donde se liberó una batalla donde Hernán Cortés le mataron como a la mitad de los españoles, del ejército de españoles que traía. Él huye hacia el poniente, o sea, si ustedes siguen las estaciones del metro, hasta la estación Popotla está la zona de Popotla donde está el árbol que ya se secó, el Ahuehuete, donde se dice que Hernán Cortés puso a llorar en la noche porque había perdido la batalla. Entonces, es interesante cómo avanzando o adentrándonos en el sitio nos damos cuenta que sucedió esto también aquí. Y pues bueno, ¿no? Esto es un poco ya más estudios. Esto ya saben, esto es como igual unos dibujitos que vimos que se utiliza una especie como de foro en la entradita de la iglesia y se pone un toldo, entonces nos dimos cuenta que hay una necesidad ahí que hay que cubrir y demás. Hicimos esta especie de seguimiento de flujos, que nosotros llamábamos flujos. Ahora, después de haber cursado la maestría, entiendo que esto se llama tracing, y esto de aquí se llama mapping y counting, y es divertido, ¿no? Porque pues uno al final llega a esos lugares, ¿no? Por un proceso de reflexión, de estudio del espacio, ¿no? Entonces, cuando tú descubres que existe una persona que se llama Yangel, que se dedica a esto y que está haciendo lo que tú también hiciste, pero obviamente mucho mejor, pues te das cuenta de que lo que estás haciendo pues va por buen camino. Y pues bueno, este es un poco más del estudio, ya. Acá un poco es hablar de, una vez que descubrimos esto, esta es una imagen de la parte posterior, la parte lateral del templo. Estas personas que están paradas están hablando el lenguaje de señas. Entonces ahí es donde nos damos cuenta y conocemos a un lugar que se llama
a dos usuarios, ¿no? Por una parte tenemos al Centro Clotet, que es la única escuela secundaria, creo, que se especializa en personas sordas, enseñan con lenguaje de señas, es una educación especial, y ellos justo están gestionando la idea de abrir una prepa, ¿no? Porque no existe más que educación primaria para personas con discapacidad auditiva. Después de eso, arréglate como puedas, así funciona el sistema, y ellos lo que buscaban es cómo poder crear una educación especial para ese tipo de discapacidad, ¿no? Y ellos un poco se dedican a toda esta parte, ¿no? Es un poco más de un corte más educativo. Y por otra parte tenemos a la compañía de teatro Seña y Verbo, que se dedican a hacer teatro. Es teatro para sordos y para oyentes. Y un poco la idea del teatro que ellos producen es generar una conciencia y una inclusión, ¿no? No es teatro de sordos para sordos, sino es todo lo contrario, ¿no? La mayoría de los actores son sordos, hay actores oyentes, el director es oyente, pero la idea es que las obras generen esta inclusión, ¿no? De tú como oyente puedes ir a ver su teatro y, y entender, y las puestas en escena te hablan de las problemáticas que la comunidad de personas sordas vive en su día a día, ¿no? Entonces, es un poco para generar esta empatía, ¿no? Y generar esta inclusión de que tú como oyente entiendas su mundo y ellos, al ser sordos, se identifiquen, ¿no? Y tengan esta empatía y pues, digamos, sentido de pertenencia, ¿no? Y bueno, una vez definidos ahí los dos, llamémosle clientes, que no me gusta usar un poco esa palabra, pues ya se hace un programa arquitectónico y ahí vienen los renders, ¿no? Que hicimos para el proyecto, que es un poco la idea es esta, ¿no? Simplemente es desarrollar un edificio que uno de los costados alberga el desarrollo de la escuela y unos talleres, de otro lado alberga el grupo de teatro y sus salas de ensayo, y en el medio la idea era hacer un teatro al aire libre. Y la idea es, pues, cómo esta respuesta que estábamos planteando, pues, tal cual responde totalmente a lo que se vive en el templo que está cruzando la calle, ¿no? Y cómo no busca más que dialogar con él, ¿no? Porque un poco la idea de construir este tejido urbano es que pues una cosa se relacione con la otra. Y pese a que pasan ahí dos de las grandes avenidas, bueno, las avenidas más grandes que existen en la Ciudad de México. Y pues bueno, es un poco, ya son imágenes, en realidad estos son los renders, un poco sarcásticamente porque no hicimos renders, y fue muy gracioso porque pues al final esta tesis ganó un premio a la mejor tesis del año y curiosamente se ganó sin renders, una cosa que en la escuela, allá en la UNAM, causó mucho revuelo, mucha gente se ofendió, se indignó, porque dijeron, ¿cómo ganaron ellos que tienen puros dibujitos? Pues en realidad no son los dibujitos, es lo de menos, lo que importa acá es la idea, ¿no? Y cómo, pues a fin de cuentas, a mí eso me va ni me viene, lo que a mí me interesa es cómo se puede abordar un proyecto y cómo se puede, digamos, incluir al contexto urbano, ¿no? Y cómo esto es una necesidad imperativa y obligatoria, ¿no? Y cómo esta idea de crear objetos arquitectónicos que estén nadando en la nada, pues en realidad es algo que ya no debería de seguir sucediendo, ¿no? Y es un poco, después de haber cursado la maestría, pues me queda un poco más claro, ¿no? De que la ciudad se construye entre todos, ¿no? Y si todos no podemos de nuestra parte, pues, difícilmente podemos imaginarnos este tipo de espacios, ¿no? Donde existe inclusión, ¿no? Y donde todos podamos conocernos entre todos y como sociedad, pues, digamos, empecemos como a sanar, ¿no? Porque si algo estamos viviendo en estos tiempos tan recrudecidos es esta polaridad, ¿no? Y cómo nos damos cuenta que la sociedad está totalmente fracturada, ¿no? Y una manera de darle solución a esa fractura es resarciendo el tejido social, y una de las maneras de resarcir ese tejido social es resarciendo el tejido urbano, ¿no? Que está todo fracturado
porque la ciudad la diseñan las personas que tienen dinero, no las personas que la habitan, ¿no? Es algo que es una inercia que creo que nosotros, como personas que nos dedicamos a esto, deberíamos de dar un paso al frente y tratar de cambiar, ¿no? Y pues bueno, ya a manera de ir cerrando esto, es bueno, preguntas con las que yo cierro, es bueno, ¿qué necesitamos nosotros para poder diseñar espacios que sean humanos y que sean posibles, donde no es posible? Pues una de ellas es la participación, ¿no? La gestión ciudadana y también la participación profesional, ¿no? Porque esto no se trata de que las personas participen, nosotros también como profesionales tenemos que participar, tenemos ese doble rol que tenemos que cumplir, no solo nuestro rol como ciudadano, ¿no? Sino nosotros también tenemos que estar todo el tiempo proactivamente pensando en cuál debe ser la solución y tratando de aportar, ¿no? Para que este tejido vuelva a resarcirse, ¿no? La otra es la multidisciplina. Esto es imperativo. A Adela le queda muy claro después de que nos dio clases en la maestría, cómo la multidisciplina es vital, ¿no? Para poder desarrollar este tipo de proyectos, ¿no? Pese a que son proyectos construibles desde lo arquitectónico, son proyectos que no tendrían sentido sin todo el aporte de la multidisciplina. O sea, en este proyecto que les cuento de, de la Casa de Artes y Oficios para Sordos, tuvimos que aprender el SM porque pues era un relajo poder explicar un poco, poder entender más o menos con algunos gestos qué es lo que queríamos dar a entender con las personas que estaban involucradas directamente con el proyecto. Y, y, y la gente involucrada en la toma de decisiones pues era gente relacionada con el teatro, con la cultura, habían ingenieros, había de todo, ¿no? Entonces es algo como muy padre que en la maestría lo vas reforzando y entiendes, ¿no? Que una de las salidas es la multidisciplina. Y otro es el contexto, ¿no? O sea, creo que hay que ser siempre muy conscientes de nuestro contexto porque casi siempre la solución está ahí, ¿no? Tú simplemente tienes que tener o desarrollar la sensibilidad adecuada para poder percibir qué es lo que el contexto te está pidiendo que hace falta, ¿no? Es simplemente escuchar y ser empático con los demás y en función de eso la solución llegará, ¿no? Pero tú no vas a llegar a imponer cuál es la mejor solución o qué es lo que se debe hacer. La solución está ahí, tú simplemente tienes que saber leer dónde está y cómo hacer la parte de lo que tú vas a proponer. Y pues esto, ¿no? De ser empáticos y de ser más humanos, no tanto en el cliché de ser como totalmente, digamos, correlacionar directamente o responder directamente en esta humanidad barata, ¿no? Sino en el sentido de que muchas veces la solución es la más sencilla, ¿no? Simplemente es ponerte o desarrollar tu sensibilidad en el sentido de que tú puedas leer cuál es la necesidad de la otra persona, pero no la necesidad material, sino la necesidad de su objetivo, de su felicidad. O sea, un poco la idea de estos tres proyectos que les estoy presentando, pues es esa, ¿no? Por una parte, Aldo Van Eyck busca eso, ¿no? O sea, más allá del albergue para mujeres, él trata de solucionar qué es lo que buscan o cuál es el siguiente paso para estas mujeres para que sean felices, ¿no? Lo mismo pasa con la iglesia de Mirasol. La iglesia de Mirasol no son las cubiertas estas, y las botellas, y el campanario muy bonito, sino es la necesidad de crear un lugar de encuentro para los pobladores de un pueblito que está en el Estado de México y que la realización de ese sueño que tuvieron 20 años atrás se vea materializada, ¿no? Y es simplemente eso, al final el trabajo radica ahí, y el pago, o digamos, el éxito, como tú puedes medir que realmente estás haciendo tu trabajo bien, es que pues, las personas que están ahí son más felices que cuando tú no estabas, ¿no? Y lo mismo pasa con la Casa de Artes y Oficios para Sordos, es justo eso, ¿no? Tratar de plantear una solución que va más allá de la forma y se centra más en dar respuesta a un grupo vulnerable que no tiene un espacio y que solamente al tú descubrir que existe este nicho de oportunidad tratas de abordarlo
y ser un poco más empático, ¿no? A eso me refiero con ser más humano, ¿no? Que no solo es ver las cosas desde tu perspectiva, sino ponerte en los ojos de los demás y tratar de encontrar dónde está la dolencia del contexto. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Perdón por serme un poco atropellado, este, No, gracias a ti, pero bueno, Eli. déjame compartir.